Hay una realidad amarga y es que nadie, absolutamente nadie, aprende en socialismo ajeno. Esto lo hemos visto en la región. Cuba pensó que estaba exenta de los desastrosos resultados que el comunismo llevó para la Unión Soviética. Venezuela en diversas oportunidades dijo, Venezuela no es Cuba, nosotros no somos una isla y no vamos a estar sometidos a ese tipo de resultados. De hecho, somos un país muy rico y la nación que tiene más reservas de petróleo del mundo. Y por supuesto, después de Venezuela, todos los países de la región que se han visto sometidos o que han sido forzados a escoger entre el modelo del socialismo del siglo XXI o quizás mantenerse con el status quo que, aunque democrático, no satisface las necesidades de la gente, en muchas oportunidades deciden tratar ellos también el socialismo. Y todo, por supuesto, bajo la premisa de nosotros no somos ni Cuba ni Venezuela. A ustedes eso les pasó por sus circunstancias particulares. Eso en este país no va a pasar. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy justamente me quiero enfocar en Colombia. Colombia eh, escogió a un individuo que tenía una trayectoria incluso más cuestionable que la del propio Hugo Chávez en Venezuela. ¿Y por qué digo esto? No es una defensa al difunto ni nada parecido a ello, pero lo que hizo Chávez desde el punto de vista delincuencial, previo a llegar, por supuesto, al poder a través de los mecanismos democráticos, fue usando el uniforme militar. Él trató en varias oportunidades de tumbar a gobiernos electos democráticamente en Venezuela. Por supuesto, no tuvo éxito en ello, pero todo lo hizo desde la perspectiva, bueno, de un uniformado que se estaba alzando. En el caso de Gustavo Petro, hizo exactamente lo mismo, pero con muchísimo más descaro, porque él no era un uniformado del ejército colombiano, sino que abiertamente formó parte de grupos guerrilleros responsables directos, ¿no? De secuestros, asesinatos, desapariciones, atentados y todo lo que estas estructuras criminales evidentemente tienen que hacer para operar. Sumado a eso, no hubo ningún tipo de arrepentimiento. Él en varias oportunidades, incluso ya después de haber llegado a la Casa de Nariño, ha mostrado con mucho orgullo banderas del M-19, el grupo terrorista al cual él perteneció, y se la pasa justificando lo que fue su trayectoria ahí e incluso reivindicando lo que desde esos grupos él hizo en su debido momento. Cuando venezolanos, que por cierto Colombia, obviamente por la cercanía cultural, geográfica, por supuesto, que tiene, es el país que más ha recibido a venezolanos, ¿no? Migrantes que huyen de la crisis causada por el socialismo del siglo XXI en el país vecino. Cuando se les advertía de que Gustavo Petro representaba todos esos males que llevaron a 8 millones de personas a huir de Venezuela y a más del 90% a vivir en situación de pobreza, siempre salía el argumento de que Colombia no es Venezuela, que Colombia, por ejemplo, tiene instituciones más sólidas, que Colombia, por ejemplo, es una sociedad un poco más madura a nivel político, que Colombia tiene unas particularidades que hacen imposible que este sistema termine ejecutándose, ¿no? De la manera tan precisa como se hizo en Venezuela, y te lanzan cualquier cantidad de argumentos para justificar esto que estoy diciendo, porque si hay algo que lamentablemente, y por eso inicié el programa en esa introducción de esa manera, ¿no? Si hay algo que lamentablemente la gente parece no entender es que no aprenden el socialismo ajeno, tienen que vivirlo para justamente saber lo que implica, ¿no? Estar dominado bajo un gobierno con ese tinte ideológico y con esas prácticas totalitarias
como las de Venezuela. Acá se ha hablado mucho, y en este mismo espacio le hemos dado cobertura a eso, de las múltiples acusaciones que han habido alrededor, por ejemplo, de lo que ha sido tanto el gobierno como la campaña de Gustavo Petro. Y una noticia relativamente reciente vuelve a poner en la palestra lo que ha sido justamente los presuntos casos de corrupción y también los presuntos nexos que tiene Gustavo Petro o su equipo con algunos grupos delincuenciales, miembros del narcotráfico, ¿no? Asesor de Petro reconoce que recibió un pago del SAR de contrabando para su campaña presidencial. Les quiero leer parte de lo que dice, ¿no? En la nota, y luego quiero hacer un análisis. No me voy a enfocar en esto, pero es un poco para que vean, esto es lo más reciente, voy a recordar algunos otros casos de los que acá se ha hablado y después voy con el tema central de todo esto. Y lamento que la introducción sea tan grande y tan extensa, pero creo que es importante para entender el cómo se llegó a este punto, ¿no? El ex empresario y asesor de la Generalitat de Cataluña, Xavier Vendrell, ha reconocido este miércoles, ¿no?, que Diego Marín Buitrago, por cierto, este miércoles de la semana pasada, que Diego Marín Buitrago, alias Pitufo y considerado el zar de contrabando, le entregó cerca de 500 millones de pesos, más de 120.000 dólares, para la campaña electoral del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, en 2022, aunque asegura no haberlo cobrado porque no se podía verificar el origen del dinero. El mencionado señor Marín quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña. Esto es una cita. Si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado de que no se podía verificar el origen de los fondos y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían. Ha señalado un comunicado del que se han hecho eco medios colombianos como W Radio. El exdirigente de Esquerra Republicana de Cataluña y asesor de Petro ha indicado, no obstante, que nunca fue su responsabilidad en la campaña del entonces candidato la gestión de recursos económicos. Más allá de eso, inocente hasta que se demuestre lo contrario, todos estos son hasta los momentos acusaciones, como han habido muchas otras. Yo creo que el gobierno de Gustavo Petro todas las semanas le sacan algún caso de presunta corrupción, que va más allá incluso de la corrupción. Me recuerdo aquel caso en donde a la secretaria creo que la tuvieron secuestrada en un sótano como por 3 días para que no dijera nada de la información que se dio a conocer. O sea, acá han habido muchísimos casos, el propio caso de Nicolás Petro, ¿no? El hijo justamente de Gustavo Petro, en donde el papá, bueno, se lavó las manos y dijo, yo no tuve nada que ver con la crianza de ese muchachito, así que bueno, si me salió delincuente, palabras más, palabras menos, no es culpa mía, es culpa de su señora madre. Vimos el caso reciente, que ese creo que lo cubre acá, o la semana pasada o hace 2 semanas, de cómo, si bien esto no es un caso de corrupción, va encadenado, ¿no? Va en conjunto con lo que quiero conversar a partir de ahora, de cómo el Consejo Nacional Electoral denunció que no se le dio el suficiente presupuesto para las elecciones ni de este año ni las que están pautadas para el año que viene, que más bien básicamente el presupuesto que se le dio es para mantener las operaciones administrativas mínimas, ¿no? Básicamente, bueno, para que la gente pueda ir a la oficina y para que tengan luz y tengan electricidad y tengan agua en donde poder beber, pero que eso no les garantiza, ¿no?, ningún tipo o no les permite llevar a cabo, organizar las elecciones pautadas para este año y también para el año que viene. Este año creo que además de algunas que hay al final, hay también algunas elecciones especiales. Fíjense cómo voy con todo. La trayectoria de Gustavo Petro, las denuncias que hay alrededor de él, esto del Consejo Nacional Electoral, que fue una denuncia que pasó por debajo de la mesa porque en ese momento, entonces fue hace 2 semanas, estuvo con la famosa pelea, esta diatriba que tuvo con Donald Trump a propósito de los migrantes y de los aranceles, ¿no?, con los que amenazó. Y hoy por hoy vemos que sale una encuesta del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga que arroja un resultado bastante alarmante. El 74% de los colombianos considera que la democracia en Colombia está en riesgo. La pregunta directa fue, ¿piensa usted que la democracia en Colombia está en riesgo? Se leyeron las opciones de respuesta. Esto es una base, una población, ¿no?, de 700 personas. Y acá lo tienen dividido en distintos grupos, lo tienen por regiones, lo tienen por sexo, lo tienen incluso por edades. Pero el promedio da que
un 74% dice que la democracia colombiana está en riesgo, mientras que un 26% asegura que no. En Bogotá, en Medellín, mejor dicho, en Bogotá casi el 80%, 79%. En Medellín y en Cali casi 70%, 69 y 68. Y en Barranquilla y Bucaramanga más del 60%, 62 y 66 respectivamente. Las mujeres, el grupo de las mujeres, que por cierto, esto también es importante analizarlo, porque normalmente, escúchese bien, normalmente las mujeres tienden a apoyar a los partidos más progresistas de izquierda, justamente aquellos que hablan más de las causas humanas, las causas sociales, mientras que los hombres, bueno, tienden a ser más de derecha, más conservadores, ¿no? Las mujeres en un 82% considera que la democracia en Colombia hoy por hoy está en riesgo, solo un 18% dice que no. En el caso de los hombres, la cifra igual es alarmante, pasa el 63%, el 60% ubicándose en 63%, pero bueno, son casi 20 puntos, ¿no? 19 puntos en donde se muestra que la mujer tiene una percepción mucho más alarmante del asunto. Y cuando se van al tema de las edades, por supuesto, los más avanzados, de 45 años en adelante, 84%, y bueno, los más jóvenes entre 18 y 24, un 62%. Igual son cifras alarmantes. O sea, incluso en los mejores grupos a los que le va en materia de lo que ha sido esta pregunta, son cifras sumamente alarmantes, ninguna baja del 60%. Y esto muy probablemente tenga que ver por todos estos temas que yo les he venido mencionando, porque la popularidad de Gustavo Petro está más o menos en eso, como en un 30%. Y fíjense que más o menos un 30% son los que están diciendo, no, la democracia en Colombia no se encuentra en riesgo. Entonces, a raíz de esto, pregunto yo, ¿qué va a hacer el colombiano? ¿Qué va a hacer la clase política? ¿Qué van a hacer los medios de comunicación? ¿Qué van a hacer los empresarios? ¿Qué va a hacer el gobierno que dirige Gustavo Petro para cambiar esta perspectiva, ¿no? O esta visión que tiene prácticamente todo el país respecto a lo que es el cuidado de su democracia? Ya cuando comienza a hacer, por así decirlo, ley o hacerlo común este tipo de pensamiento, este tipo de sentimientos, entonces esto da pie, bueno, para medidas un poco más radicales. Porque es en momentos de crisis en donde los gobiernos deciden abusar aún más del poder y darse más ellos poder a sí mismos. Habría que ver qué van a hacer esos grupos que mencioné para tratar de calmar un poco las aguas. ¿Están exagerando estas personas? Es otra gran pregunta que yo me hago. Porque yo he visto que si bien hay instituciones que todavía mantienen su independencia en Colombia, hay otras que han dejado mucho que desear, que dependiendo de quiénes sean los personajes involucrados, entonces actúan con mucha más fuerza o con mucha menos fuerza. Que dependiendo de quiénes sean los involucrados o de cuáles sean los nombres que se están manchando, y esto lo tiro a todos los sectores, entonces lo ven como un escándalo o lo ven como algo a lo que no hay que prestarle mucha atención. Y en base a esto, yo creo que entonces se tienen que tomar posturas o decisiones para que de una u otra manera se garantice la protección de lo que son las instituciones en Colombia y que la gente así lo perciba también, porque eso es importante. ¿Por qué la gente estará percibiendo esto? ¿Y qué se puede hacer para que esto cambie? Son las dos preguntas que dejo al aire a nuestra audiencia y sobre todo a nuestra audiencia de Colombia, que ojalá vean este espacio. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación, ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News, acá tienen cómo se escriben, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, en la de Instagram, @contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, denle like al video, comenten, acá no censura a nadie, incluso si usted es un fanático de Gustavo Petro, bienvenidos a su comentario, pero lo más importante de todo es que compartan este video y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda y probablemente si hubiese aprendido en socialismo ajeno. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha, ahora nos vamos
a Chile con algo que tiene que ver con Venezuela, porque ya las cosas se están desarrollando de una manera que apuntan a la normalización de Nicolás Maduro en el poder. Ya regresamos.